Hoy vamos a ver un poco los fundamentos que llevan a la vida multicelular. Hasta ahora hablamos de la célula, hablamos de metabolismo, fuente de energía, el flujo de la información, cómo funciona muy por encima la maquinaria bioquímica que mantiene los procesos vitales que hacen a la célula, que es la unidad de la vida. Hay muchos, de hecho la gran mayoría de las especies son unicelulares. La forma de vida unicelular es sumamente exitosa, sumamente diversa, y sin embargo, algunos linajes han optado por organizarse en sistemas todavía más complejos que una sola célula, y lo han hecho para superar una serie de desafíos. Entonces, hoy lo que vamos a hablar un poco es de dónde salen esos desafíos, por qué la multicelularidad, qué sentido tiene, a qué inconvenientes o qué problemas trata de resolver. Y vamos a hablar un poco también de cuáles son los desafíos que tiene ser multicelular y cuáles son las estrategias principales que la mayoría de los organismos multicelulares han adoptado para poder superar esos problemas. Entonces, lo primero que vamos a ver es algo que tiene que ver con una cosa que se llama la biología de las dimensiones, que es un poco cómo los procesos biológicos están en muchas medidas acotados y limitados por cuestiones que son de índole matemática y geométrica. Vamos a hablar de líneas, superficies y volúmenes. Vamos a hablar de qué es la relación superficie-volumen y por qué es importante y qué pasa cuando cambiamos la escala con esas relaciones y cómo eso se relaciona con una de las principales tareas que tienen las células, que es cumplir con sus funciones metabólicas e intercambiar información y material con el medio ambiente. Y después, en función de eso, vamos a hablar de unicelularidad y multicelularidad. Y vamos a ver los límites de la unicelularidad, cómo se pasa de individuos unicelulares a colonias de individuos unicelulares y a conjuntos de organismos pluricelulares y multicelulares, y cuáles son los desafíos que trae aparejada el pasar a ser multicelular. Y en ese sentido vamos a hacer un énfasis en cómo las múltiples células de un organismo multicelular mantienen la cohesividad y la comunicación entre las células y cómo intercambian sustancias. Hablamos de las escalas de la vida porque lo vivo atraviesa un rango muy grande de tamaños, ¿sí? Podemos ir desde los materiales que conforman la vida, que van hasta el rango más pequeño, hasta el rango de los átomos y las moléculas. Después pasamos por ensambles macromoleculares, como son ribosomas, proteínas, los virus más pequeños, las bacterias más pequeñas. Y después pasamos por una serie de tamaños asociados a lo celular y a las células, y finalmente llegamos a unos tamaños que son asociados a los animales multicelulares. Y la clasificación principal que hacemos tiene que ver, por supuesto, con nuestra propia percepción humana, que tiene que ver con de dónde sale, qué es lo que podemos ver y qué es lo que necesitamos ayuda para ver. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver con el ojo humano? Podemos ver las cosas más grandes. El ojo humano puede ver típicamente otros organismos multicelulares o sus conjuntos. Podemos ver colonias de organismos unicelulares, a veces con el ojo desnudo, a veces muy pequeñas, a veces con muy poco detalle. Lo que se ve a simple vista, a ojo desnudo, generalmente se denomina como macroscópico. Y lo que no se ve, que lo que es más pequeño que lo que podemos ver con el ojo desnudo, se denomina lo microscópico. Y podemos partir lo microscópico en aquello que podemos ver con microscopios que trabajan moviendo, alterando los rayos de luz visible,
Es decir, seguimos trabajando con el mismo espectro de detección que trabajábamos con el ojo desnudo, pero con algún tipo de mecanismo, típicamente basado en lente, que nos ayuda a hacer que la cantidad de luz que está pasando por algo que no veríamos al ojo desnudo pueda ser vista con nuestros ojos. Y esos típicamente son estos tipos de microscopios ópticos. Y luego tenemos un rango de cosas que se superpone bastante con el microscopio óptico, que necesitamos algo que pueda vibrar. O sea, ¿se recuerdan que cuando hablamos de luz dijimos que la luz es una vibración? Y la vibración tiene una frecuencia y una longitud de onda. Esa longitud de onda tiene una medida en el espacio. Las cosas que son más pequeñas, dos objetos que están más cercanos entre sí que el largo de la longitud de onda, no los podemos distinguir entre sí con la luz visible. Necesitamos algo que vibre más rápido y que tenga una longitud de onda más corta. Entonces ahí es donde aplicamos distintos tipos de tecnologías, entre las cuales la más conocida es la microscopía electrónica, que utiliza la frecuencia de vibración de los electrones. Es mucho más chiquita porque ya entra dentro de los tamaños atómicos y moleculares que lo que es el rango de la luz visible. Y cuando hablamos de biología de dimensiones, una de las preguntas disparadoras es básicamente ¿por qué no hay células gigantes? ¿Por qué lo macroscópico, lo que vemos con el ojo desnudo, casi siempre se refiere a organismos multicelulares o colonias de organismos unicelulares que involucran tantos individuos que los podemos ver con el ojo desnudo? La existencia de seres unicelulares gigantes no ha escapado la fantasía de la ciencia ficción. Hay grandes clásicos del horror espacial basados en amebas gigantes, tanto en el cine como en el mundo de los cómics. Esta idea de que hay organismos, típicamente para la ciencia ficción suelen ser suficientemente inteligentes como para ser clasificables como algún tipo de enemigo, capaces de ser vistos e interactuar típicamente de forma antagonística con criaturas unicelulares, incluyendo seres del tamaño de los humanos, incluyendo aquellos que tienen superpoderes. Entonces, una de las preguntas es ¿por qué no hay células gigantes? ¿Por qué se les ocurre? ¿Se lo plantearon alguna vez? El volumen sería demasiado grande para la membrana. Es posible. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir que sea demasiado grande? ¿Por qué sería demasiado grande? Aumenta. Bien, entonces, ¿y por qué que el volumen sea demasiado grande para la membrana? ¿Es una cuestión física de resistencia a la membrana? ¿Una cuestión? ¿Por dónde pasa el problema principal? Bien, pero estamos ahí. Ahí ya las articulaciones son una cuestión multicelular. Entonces entramos en otro problema que vamos a ir en breve. Pero la Tierra no está adaptada. Bueno, en realidad uno piensa en la Tierra y en general el ambiente abiótico como no algo que evolucione y se adapte, con lo cual en realidad la Tierra está y los que se tienen que adaptar son los organismos, que son los que tienen la capacidad de adaptarse. Pasa un poco por lo que dijo Jaime. Piensen para qué, digamos, ¿qué dijimos que es lo más importante para las células? ¿Qué sostiene la vida de las células? ¿Qué procesos? Metabolismo. ¿Dónde tiene lugar el metabolismo? Entre otras cosas, más genérico en general.
en el citoplasma y también en la membrana. ¿Sí? Hay enzimas que están en las membranas y otras que están en el citoplasma. Perfecto. ¿Qué otra cosa hace falta que hagan las células para estar vivas? Información y qué más. Sí, eso lo llamaría parte del metabolismo. Pero para metabolizar algo, intercambiar sustancias. ¿Y por dónde se intercambian las sustancias? Por la membrana. Bien. Mantengamos eso ahí. Otra pregunta. Es otro cliché de la fantasía y la ciencia ficción son los artrópodos gigantes. Todos sabemos que cualquier aventurero digno de su nombre va a enfrentarse a escorpiones gigantes, arañas gigantes, ella la araña, algunas cosas muy grandes, como son los de Nausicaa, las cosas con las que estuvieron a enfrentar Frodo y Sam, y por supuesto, Mothra, que es probablemente de los artrópodos más grandes que ha imaginado la fantasía y la ciencia ficción. Y la pregunta es, bueno, ¿dónde están? Siempre se habla de que en el periodo carbonífero, en el Pleistoceno, había insectos gigantes. Bueno, los insectos gigantes eran, digamos, el más grande que se conoce, una libélula, o algo parecido a una libélula, que era más o menos así, de ala a ala. De ala a ala. Tampoco es que era, digamos, el cuerpo de la araña. La araña más grande que se conoce es más o menos de este tamaño. Otros artrópodos más grandes que eso eran todos marinos. Entonces, evidentemente, hay algo que está haciendo que los artrópodos tengan un límite de tamaño. ¿Sí? Porque, en principio, uno pensaría que cuanto más grande, mejor. En el mundo de comer o ser comido, cuanto más grande sos, más probable es que comas y menos probable es que seas comido. Otra pregunta asociada es posible, sería posible, como también ocurre en varias historias y películas de ciencia ficción, de fantasía, miniaturizarnos para poder recorrer, por ejemplo, el interior del cuerpo? Además de un clásico, que ya es un clásico antiguo, como casi todos mis clásicos, que se llamaba Quería encoger los niños, que tuvo como 2 o 3. Había otro aún más clásico, digamos, que era tan antiguo para mí como ese clásico antiguo para ustedes, que se llamaba Viaje Fantástico, de los años, creo que 60 o 70, y una remake de esa película de los años 80, que se llamaba Espacio Interior, que jugaban con esta idea de miniaturizar personas y mandarlas del interior del cuerpo para arreglar enfermedades, investigar, etc. Y la pregunta, bueno, de vuelta es, ¿eso sería posible? ¿Es posible escalar y achicar o agrandar un organismo manteniendo las escalas? En general, la respuesta cuando hay cosas que uno imagina, pero después no observa en la naturaleza, pasa por un rango de no es posible, y hay que explicar por qué no es posible, o no es muy probable, y por eso no ha sucedido. Hay cosas que son posibles, pero son improbables, y por lo tanto no se observan. Las cosas que son posibles, que son de alguna manera ventajosas o adaptativas, y no tienen demasiadas trabas por las leyes del universo, generalmente uno las observa. Lo que uno ve es que cosas que uno imagina y que dice, pero no veo por qué eso no podría pasar, muchas veces uno empieza a observar y termina encontrándolas. Quizás pocos ejemplos, pero aparecen. Bueno, la explicación a si las cosas son posibles o no, o si son posibles pero no muy convenientes, pasa por esta idea de la biología de las dimensiones. Y pasa un poco por lo que había esbozado esta idea de que los volúmenes y las superficies no escalan de la misma manera. Pensemos por un lado en la información. Dijimos
que sostener la vida en sí es un proceso que se refiere a mantener el orden y organizar un subsistema en un universo que se desordena cada vez más, ¿sí? Y que para eso es fundamental la información. ¿Y dónde está la información en los sistemas biológicos? ¿Dónde, digamos, no? La información está en todo el sistema, pero ¿dónde se conserva y cómo se transmite? En el ADN. En el ADN, en los ácidos nucleicos, podríamos decir en las proteínas si quieren. Esa información, ¿cuántas dimensiones tiene? Es lineal, ¿sí? Para una línea. Es una tira de caracteres. No es una grilla, no es un volumen de información. Está codificada de modo tal que es una grilla de caracteres. La información no necesariamente tiene que ser lineal. Si yo especifico la forma de un objeto, por ejemplo, en una impresora 3D, la información en un objeto que está impreso en una impresora 3D es una información tridimensional, ¿sí? Tiene tres posiciones distintas en el espacio-tiempo, un X, un Y y una Z. La información que se usó para generar esa figura tridimensional fue bidimensional, porque la impresora va imprimiendo por planos, X, y los va apilando, y a su vez la información, cómo hacer esa impresión, cómo expresar esa información bidimensional en capas, es unidimensional porque las computadoras trabajan al igual que la vida con una tira única de información de caracteres. Entonces, la información que codifica la vida tiene una única dimensión, ¿sí? Es 1D, es unidimensional. ¿Por qué? Porque el ADN, el ARN y las proteínas son cadenas lineales. Ahora, cuando hablamos de procesos mediados por membrana, ¿no? Me quedó claro, creo que una cosa que se tienen que ir de acá a fin del cuatrimestre es clarísimo que las membranas son importantes para la vida. ¿Cuántas dimensiones tienen las membranas? ¿Dos? ¿Tres? ¿Alguien dijo 3? Nicolás, ¿qué dijo 3? ¿Cuáles son esas 3 dimensiones? Bien. Y en esas 3 dimensiones, ¿qué varía? Tenemos el ancho, empecemos por el ancho, que es la más fácil. El ancho es el ancho de la bicapa. Y después tenemos como el largo y la profundidad, depende de cómo lo mires, pero tienes básicamente una bicapa. ¿Y varía el ancho de la bicapa? No. O sea que no es algo que pueda variar, que uno diga es una dimensión que pueda contener información. Es como es. Puede ser por ahí si tiene más proteínas, un poquito más ancho, un poquito, pero lo que va a variar es la superficie, o sea, lo otro. ¿Sí? Que puede ser menos superficie, más superficie. Entonces, si bien es cierto que una membrana es un cuerpo tridimensional, a nivel de los procesos, la escala que importa es bidimensional, es la superficie de la membrana. ¿Sí? Porque por la superficie de la membrana es por donde van a ocurrir cosas. Si yo tengo más superficie de membrana, puedo hacer que pasen más cosas. Si yo tengo más superficie de membrana, puedo hacer que pase más agua. Si yo tengo más superficie de membrana, puedo meter más proteínas canal que me regulen el paso de otras moléculas. Entonces, los procesos mediados por membranas son bidimensionales, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el principal proceso mediado por membrana, además de definir un medio interno y un medio externo? El transporte, el intercambio entre la célula y el entorno. Y eso hace a la entrada y salida de nutrientes, entre nutrientes, salen metabolitos, el balance de agua, de iones, todo eso está mediado por la membrana y por lo tanto es un proceso que está mediado por la cantidad de superficie. Otra cosa importante es el metabolismo energético. Vieron que en eucariotas y también en procariotas la mayoría de las enzimas que regulan todos los procesos que colectan energía están enganchadas en membranas.
O sea que tanto respiración celular como fotosíntesis dependen de tener membrana con mucha superficie. Más superficie de membrana, más capacidad respiratoria y fotosintética. Y por último, ¿qué nos queda de la celular? Hablamos de que tenemos intercambio, acá ya tocamos, información, ya tocamos, ¿y qué queda? Metabolismo. Y el metabolismo, como dijimos, ocurre en el conjunto de membranas, pero también en el citoplasma, o sea que escala con cuántas dimensiones. Si es un volumen, 3 dimensiones. O sea que tenemos que el metabolismo citoplasmático va a escalar con 3 dimensiones, o sea, como un volumen. Los procesos mediados por membrana van a escalar como algo bidimensional, o sea, asociado al área o a la superficie. Y la información que tiene que codificar los materiales y regular estos procesos está asociado a una única dimensión. ¿Sí? Teniendo eso en mente, pueden empezar a pensar por dónde viene la mano de los límites. Y, como les dije, los límites vienen de la mano de la matemática, en particular de la geometría. Hay un principio que es simplemente una conclusión observada de hacer un par de cuentas y de mediciones geométricas, que se llama la ley cuadrático-cúbica, que fue enunciada por primera vez formalmente por Galileo Galilei, más conocido por su trabajo en el principio de física planetaria. Y Galileo Galilei, entre las muchas cosas que dijo y afirmó, dijo que cuando un objeto se somete a un aumento proporcional en tamaño, su nuevo volumen, el volumen cuando el objeto crece, el nuevo volumen va a ser proporcional al cubo del multiplicador y su nueva superficie es proporcional al cuadrado del multiplicador. O sea que si un objeto crece al doble de su tamaño, su multiplicador sería 2, su superficie va a subir, se va a multiplicar por 4 y su volumen se va a multiplicar por 8. Si va al triple de su tamaño, mide el tamaño en unidades lineales, ahora va a ser el sextuple y 9 veces. ¿Sí? Eso uno puede, si uno tiene que el largo del primero, el largo nuevo es igual al primer largo por la diferencia entre el largo nuevo y el anterior, la proporción. Esto va a crecer elevado a la 1, o sea, solo con una dimensión. El área o superficie va a crecer al cuadrado y el volumen va a crecer al cubo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la relación entre la superficie y el volumen, entre el área y el volumen, va a cambiar distinto, va a crecer este numerador al cuadrado y este denominador al cubo. O sea que a medida que este valor, esta diferencia, esta proporción se va a medida que algo crece más y más y más, ¿esta relación superficie-volumen aumenta o disminuye? A ver, piensen, fracción. Lo de arriba aumenta al cuadrado, lo de abajo aumenta al cubo. ¿Quién aumenta más rápido? ¿Lo de arriba o lo de abajo? Lo de abajo. O sea que si yo tengo una fracción, estoy dividiendo, cada vez divido por un número más grande, el resultado es que cada vez tengo un número más chico. O sea que la cantidad de unidades de superficie por unidad de volumen, a medida que se va aumentando el tamaño, va disminuyendo. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué esto tiene que ver con la vida y con las células?
Es lo que impone los límites. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo una célula, cada vez crece. Cuando crece la célula, crece el volumen y crece la superficie. Perfecto. Pero la proporción entre la cantidad de superficie y la cantidad de volumen se va haciendo cada vez más pequeña. Con lo cual, por unidad de volumen, por unidad metabólicamente activa, cada vez hay menos superficie disponible para realizar todos los intercambios que va a necesitar ese metabolismo para ser sostenido. Ponele que agarramos, esto es una serie de 10 bolitas, de una unidad, ponele de 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 milímetros de diámetro. ¿Cómo varía el radio? ¿Cómo varía? Este es el tamaño. El tamaño aumenta lineal, ¿sí? Como una cosa de una dimensión aumenta lineal. Este que está acá es el volumen, ¿sí? La superficie aumenta y el volumen aumenta mucho más. Y esta en roja es la relación superficie-volumen. Entonces, acá hay un montón en relación a acá de membrana disponible, si esto fuera una célula, para alimentar el volumen de la célula, mientras que acá hay muy poca membrana para todo este volumen. Esto es si esto fuera, digamos, hablando de una célula esférica, un cuerpo esférico. La forma esférica es la forma que tiene una relación superficie-volumen menos favorable. Si miramos otras geometrías, vamos a ver que estas son todas las distintas fórmulas para sacarle la superficie, el volumen y la proporción de cada uno. Cuando resolvemos la cantidad de superficie por unidad de volumen, lo que vemos es que la esfera tiene el valor más chico. Algo con forma de icosaedro, un dado de 20, es un poquito mejor. Algo con forma de cápsula es un poquito mejor. Y a medida que vamos achicando la cantidad de caras, vamos mejorando. O sea, en realidad la forma ideal para maximizar la superficie respecto al volumen sería tener un tetraedro. Pero si no tenemos tetraedros, la forma cúbica también es ventajosa. Mucho más ventajosa que la forma esférica. Fíjense, piensen cuando lo poco que han visto de dibujos de células que son parte de un organismo multicelular comparado con células que son de series unicelulares, y van a ver que en general las células de los multicelulares tienden no a ser redondas, esféricas, sino a ser cúbicas. Y eso hace que llegue un momento, hay un tamaño en que a las células se les empieza a complicar mucho sostener metabólicamente activa un volumen tan grande. Cuando vamos más allá de la célula y pensamos en el tema de las escalas imponen un montón de otras cosas. Al igual que el volumen, la masa corporal, ¿sí? El peso, digamos el peso de la masa, crece con el cubo, pero por ejemplo un montón de otras características crecen con medidas de superficie. Por ejemplo, piensen en cuando una criatura terrestre tiene que sostener el peso de todo su cuerpo con sus patas. ¿Con qué se sostienen las patas? Básicamente es el peso de todo el animal haciendo presión sobre columnas que son los huesos.
¿Y esa presión sobre qué se hace? Se hace sobre un tamaño que es una sección de una columna. O sea, lo que determina la capacidad de carga de la columna es la sección de la columna, ¿no? El largo de la columna. Si la columna es demasiado fina, sea corta o sea larga, llega un momento en que no soporta el peso y colapsa. Entonces, a medida que aumenta el tamaño del cuerpo, aumenta la masa con el cubo. Pero si mantenemos la misma forma, la sección de las patas aumenta con el cuadrado, porque es una superficie. Entonces, llega un momento en que nosotros no podemos soportar el peso. No puede haber ratones con forma de ratón y del tamaño de un elefante. ¿Por qué? Porque con esta masa las patas no resistirían, el tamaño, la sección transversal de las patas no resistiría. ¿Qué hay que hacer entonces para poder soportar un animal de este tamaño? Hacer que los huesos sean más grandes. ¿Sí? Podemos también aumentar la resistencia para que esa unidad de superficie tenga opciones alternativas a crecer más, porque en este momento no puede crecer más. ¿Qué se adapta a un medio acuático también? En general ocurre al revés. Primero se adapta al medio acuático y eso les libera el tema del peso de las patas para poder crecer el tamaño. Entonces, lo que hacemos es aumentar la sección transversal de las patas para alcanzar la forma que tiene un elefante. Si uno ve y compara a nivel de escala, que ponemos una escala, si ustedes agarran un chiche, el mismo tamaño de un ratón y de un elefante, van a ver que el grosor de las patas del elefante a escala es mucho mayor. Y eso es porque eso es necesario, el grosor necesario para poder sostener todo el peso del elefante. Los miembros del linaje del cual vienen los elefantes, que ahora están extintos, tenían tamaños mucho más chiquitos. Y cuando tenían esos tamaños mucho más chiquitos, el tamaño de las patas no era como el de los elefantes, era mucho más parecido al de un perro o de una liebre. Y eso lo vemos también en un montón de criaturas extintas. Por ejemplo, lo vemos mucho en el estudio de los dinosaurios que no son aves, sobre todo el de los saurópodos, donde vemos cómo tenían que crecer las patas para sostener los cuerpos más grandes y cómo aparecieron un montón de otras adaptaciones necesarias para complementar el aumento, porque si no llega un momento que tampoco se puede tener una pata. Si la pata tiene que tener el tamaño de todo el organismo, es como que no es muy viable la cosa. Otra manera entonces, una manera, esto lo que hace es imponer un límite a las escalas, y también tiene que ver con los límites que hacen cuando hablamos de los artrópodos, por ejemplo. Los artrópodos tienen un sistema de respiración a través de tráqueas, que son un conjunto de tubos que entran, o sea, son tubos que entran hasta el interior del organismo, se ramifican y básicamente cada célula del organismo de un artrópodo está más o menos cerca de la apertura de uno de estos tubos. O sea, que es como si todo el cuerpo estuviera perforado y ventilado por aire que llega al exterior. No sé si con el aire exterior. Para que eso sea eficiente, hace falta, hay un límite de tamaño. También hay un límite de tamaño a la capacidad que tienen de moverse y de sostenerse. Y eso hace que no veamos artrópodos nunca del tamaño de un elefante. Entonces, ¿cómo hacemos para tener criaturas grandes si están limitadas por la relación superficie-volumen? ¿Qué se puede hacer? O sea, una opción es no aumentamos el volumen, y ahí limitamos el tamaño. ¿Otra alternativa cuál es? O sea, hasta ahora estamos hablando de estas células ideales que son como cuerpos geométricos. ¿Son así la mayoría de las células? ¿O de los organismos? No.
¿qué hacen? ¿Cómo son? ¿Cómo hacen para poder sostener más metabolismo en un mismo volumen? ¿Qué puedes hacer? Cuando vos tenés, por ejemplo, una manta y la tenés que poner en una bolsa, la doblás, ¿sí? Con la membrana pasa lo mismo, uno puede plegar membranas o plegar estructuras membranosas y aumentar la cantidad de superficie que está almacenada en un mismo volumen. ¿Sí? Y ahí sí. O sea, esta relación superficie-volumen se refiere a la relación de un cuerpo geométrico. ¿Sí? Un cubo, una esfera, un tetraedro, un poliedro. Cuando hablamos de algo que dentro de un volumen puede empezar a meter estructuras plegadas, entonces ahí sí podemos aumentar un montón. Entonces, una manera es plegar superficies, ¿sí? Entonces, lo que vemos muchísimo es que las estructuras cuya función depende de la superficie frecuentemente se pliegan. Por ejemplo, saliendo de la biología, el radiador de un coche, ¿cuál es su función? ¿Cuál es? Enfriar. ¿Enfriar qué? El motor. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Con agua. Bien. El agua. A ver, ¿qué es lo que tiene que enfriar el motor? ¿Cómo funciona? ¿Qué? ¿El motor dónde levanta temperatura? En donde hace la combustión, en los pistones. Hay combustible explotando todo el tiempo con una reacción fuertemente exotérmica, exergónica y exotérmica. Larga un montón de calor. Para mantener, por un lado, mantener el motor andando, o sea, todas esas piezas moviéndose y pasando una tras otra, sin que se gasten por fricción, lo que hacemos es ponemos un lubricante, ponemos aceite. El aceite no solo lubrica el motor para que las piezas se muevan sin fricción y sin desgaste, sino que también lo que hace es mantiene la temperatura del motor, porque el aceite mantiene la temperatura. Ahora, el aceite también, cuando el aceite está en el motor, alrededor del motor y en las piezas del motor, se calienta. Ese aceite pasa por un radiador y de ese radiador pasa por estructuras, tubos más o menos de metal, y esos tubos a su vez están en contacto con agua. Ese agua va a tomar el calor del aceite, ¿y qué va a hacer con ese calor? ¿Lo va a liberar a dónde? O sea, el calor es energía, intercambio de energía. Le sacamos la energía, tomamos energía que sale del motor en forma de calor al aceite y después el aceite lo transfiere al agua. ¿Y el agua dónde se transfiere? Y para eso está el radiador que le da un ventilador al aire. Entonces se lo pasa al aire y el aire pasa y se va. Entonces el auto logra enfriarse porque transfiere calor de los pistones al aceite, del aceite al agua y del agua al aire. Ese intercambio de energía calórica, ¿a través de qué se hace? Se hace a través de superficies. Ustedes miran el radiador de un coche, van a ver que el radiador no es un tubo o un tanquecito donde están un tanque con agua adentro de un tanque con tubos con aceite. Es una estructura que tiene un montón de como laminitas. Otro ejemplo de estructura donde hay una tan gran cantidad de superficie asociada a los intercambios de calor. Una estufa, un radiador. Estos, por ejemplo, sin ir más lejos. Otro ejemplo, para los que se aventuraron a abrir una computadora de escritorio o los que han armado la propia. ¿Alguien? Los disipadores de los procesadores, los disipadores de la placa de video, los disipadores del chipset, hay todo
los dispositivos electrónicos tienden a calentarse como parte, digamos, de la fricción que hace la electricidad cuando va pasando por los circuitos, y para enfriarlos y mantenerlos funcionando sin que se quemen hay que disipar el calor. Los disipadores típicamente lo que tienen es un montón de superficie de intercambio, y esa superficie se logra con distintas estrategias de plegamiento. Los termotanques solares, los calefones, casi todas las superficies de intercambio, y esto hasta esto medio suena todo lo mismo, estamos hablando de intercambio de calor. Pero por ejemplo, cuando hablamos de catálisis, cuando tenemos un catalizador, también es importante, una superficie catalizadora también generalmente se pone el catalizador en un montón de láminas. Piensen, por ejemplo, en una batería. La batería, donde el proceso electroquímico que genera la electricidad depende de la interacción entre iones que están unos en un metal y otros en el líquido que los rodea, también depende de tener un montón de superficie. Entonces, ¿qué superficies conocen en sistemas biológicos? Importante, el intestino. ¿Otra superficie plegada? La mitocondria del cloroplasto, los pulmones. ¿Otro ejemplo? Quiero notar que de ese lado están más despiertos y de ese pues están tomando mate. Acá los veo más dormidos. Tenemos un claro ejemplo del intestino. El intestino está sumamente en una superficie de absorción, de intercambio entre el medio externo intestinalizado, que es un tubo digestivo, y depende de un montón de células que tienen que incorporar e ingresar los nutrientes que están en ese medio. Entonces, esas células dependen de su superficie. El tejido en sí está fuertemente plegado. Y adentro, en cada una de estas plegamientos en la superficie, hay células, forman un tipo de tejido que se llama epitelio, y esas células del lado que da a la luz del intestino, o sea, que da al lado donde se tiene que absorber, también la misma célula está enormemente plegada. Ya a nivel intercelular vemos que el plegamiento también lo vemos, por ejemplo, como dijo Felipe, en los cloroplastos. También lo vemos en células fotorreceptoras. Por ejemplo, las células que usamos para detectar fotones, las moléculas que interactúan con los fotones, es una molécula que se llama rodopsina. Es una molécula que está asociada a una membrana. Está asociada a una membrana porque la activación de esa molécula por un fotón dispara, es un tipo de molécula que se llama proteína G, dispara una señal que va asociada a la membrana. Eso hace que necesites membrana para poder poner esas moléculas fotodetectoras. Por lo tanto, una célula fotodetectora tiene que de alguna manera tener un montón de membrana. Y lo que hace es hacer estas pilas de plegamientos ordenados que las van a ver en casi todas las células fotorreceptoras. También, como dijeron, están las mitocondrias. Las mitocondrias también tienen un montón de membrana interna para los procesos metabólicos, y de hecho en las células procariotas que respiran, muchas veces la membrana celular externa, que es la única que tienen, está plegada hacia adentro para poder aumentar la superficie de respiración. Y otro ejemplo que también mencionaron son los pulmones, o en el caso de los organismos acuáticos, las branquias, ¿sí? Que también son tejidos enormemente plegados para aumentar la superficie, ya que dependen de esa superficie para hacer intercambio de gases. Y eso tiene que ver con cuáles son los límites de la unicelularidad, ¿sí? El principio principal tiene que ver con esto de la relación superficie-volumen.
Ahora uno dice, bueno, está, bueno, perfecto. Pero si doblamos membranas podemos tener células más grandes. Sí, el problema es que recuerden que el movimiento de sustancias principalmente ocurre pasivamente por el proceso de difusión. ¿Recuerdan cuando hablamos de distintos tipos de movimiento y transporte? Dijimos que está la difusión. El problema con la difusión es que la difusión solo es eficiente a distancias cortas. Es decir, que si yo ingreso nutrientes al interior de la célula por la membrana plasmática, pero después tienen que difundir una distancia enorme dentro del citoplasma, eso no es eficiente. Muchas veces la célula no puede ser demasiado grande porque cuando supera cierto tamaño ya la difusión deja de ser eficiente para mover moléculas. Otro inconveniente es que, ¿se acuerdan que dijimos, hasta acá hablamos de superficie y volumen? Pero acuérdense que la información para generar todo eso y para dirigir todo eso es unidimensional, o sea que todavía menos. Con lo cual, muchas veces la cromatina de un núcleo no puede expresarse lo suficientemente rápido para sostener a todo el citoplasma demasiado grande. Y es por eso que las células más grandes que conocemos tienen adaptaciones para sostener esta forma de vida. Por ejemplo, tienen múltiples copias del genoma, tienen muchos, o sea, generalmente quiere decir que son multinucleadas o forman lo que se llama un cenocito, que es una célula multinucleada. El cenocito, o sea, hay una diferencia entre las dos y es que acá estas múltiples copias del genoma están dentro de un único núcleo y en el cenocito hay múltiples núcleos. Ejemplo, por ejemplo, es la alga unicelular más grande que se conoce, que es esta ventricaria. Esta es una foto, esto se ve a simple vista. Creo que es más o menos el tamaño así de una ovita chiquita. Lo vemos también en algunos tipos de amebozoos, que estas son células gigantes que son capaces de moverse y restar y que pueden sostener un tamaño tan grande porque tienen múltiples núcleos. Y lo vemos, por ejemplo, en los paramecios y los ciliados, que son también unicelulares, de los más grandes que hay, de los más vistosos, que en general se caracterizan por tener al menos un micronúcleo, que es un núcleo pequeño, donde la información está muy compactada, muy condensada la cromatina, y que es un núcleo asociado a guardar la información y transmitirla. Y después tiene lo que llaman los macronúcleos, ¿sí? Este es un micronúcleo, este es un macronúcleo, para que vean la diferencia de tamaño, donde hay múltiples copias del genoma y donde está mucho más descondensado, y acá es donde se están expresando todos los genes necesarios para sostener todo este volumen celular. La otra opción es dividirse el trabajo, ¿sí? Si dividimos en múltiples unidades, también podemos recuperar un poco una relación superficie-volumen más ventajosa. Por ejemplo, pensemos en una célula cúbica de 2 milímetros de lado. Y pensemos en 8 células cúbicas de 1 milímetro de lado, una al lado de la otra. ¿Cuál de estos dos tiene más volumen? El volumen es más o menos el mismo, ¿sí? Para el conjunto, ¿sí? No individuales, sino el conjunto, el volumen es el mismo. ¿Cuál tiene más superficie? Este. O sea que en conjunto, obviamente individualmente la relación superficie-volumen es mejor en estas, pero incluso en el conjunto la relación superficie-volumen es mejor acá que acá. Si hacemos las cuentas, vemos que el área superficial de este cubo es de 24 y el área sumada de todos estos cubitos es de 48. El volumen es el mismo, que es 8 milímetros cúbicos. Y la relación superficie-volumen es de 3 para esta y del doble, 6 para esta. O sea que dividiendo esta unidad en 8 unidades del mismo tamaño, de la misma forma y un octavo del tamaño, mejoramos al doble la relación superficie-volumen.
Entonces, plegando membranas, aumentando o simplemente dividiéndose en unidades más pequeñas, es como los organismos pueden alcanzar tamaños más grandes. Ahora, ¿qué cambio ocurre de acá a acá? Hay más unidades. Asumiendo que estas unidades conforman parte de un mismo individuo, ¿qué diferencia hay entre este y este? Sí, ¿y este qué tiene? Múltiples unidades. O sea que este es unicelular y este ya es pluricelular. La diferencia entre pluricelular y multicelular, semánticamente, o sea, técnicamente es lo mismo, más de una célula. Se usa pluricelular cuando estamos hablando de muchas células, pero no demasiadas, y podría ser una colonia, podrían ser un conjunto de individuos que se acaban de separar, de dividir, pero que todavía no se han dividido físicamente. Y ya cuando hablamos de multicelular, nos referimos a organismos que se considera que la unidad está conformada por múltiples células y que una única célula no tiene identidad propia o capacidad propia de sostenerse. Entonces, la multicelularidad lo que hace es superar la limitación al tamaño causada por la difusión, permite incrementar la complejidad de la especialización celular, porque las células se pueden especializar, y permite alcanzar los beneficios de un tamaño más grande. Y como trae beneficios y soluciona problemas, es que se supone que evoluciona independientemente al menos 25 veces en los eucariotas. Sucedió varias veces en los linajes que agrupan las algas verdes y plantas. Una o dos veces en animales. Hay una interesante discusión al respecto sobre si la multicelularidad se alcanzó 2 veces independientemente en los animales. Una única vez en las algas pardas, 3 veces en los hongos y varias veces en otro grupo que se llaman mohos mucilaginosos y algas rojas. ¿Cómo se origina la multicelularidad? Hay varias hipótesis. Dado que se originó tantas veces, es muy probable que se haya originado por caminos distintos. Una de las ideas es que uno de estos organismos cenocíticos o sinciciales empezó a celularizarse. Es decir, ¿se acuerdan que dijimos que una alternativa para alcanzar tamaños más grandes era esto de tener múltiples núcleos? ¿Sí? Tenemos un organismo que tiene múltiples núcleos y entre esos núcleos empezamos a construir tabiques de membrana y completamos esos tabiques. Lo que terminamos viendo es un organismo que pasó de ser unicelular, multinucleado, a multicelular, uninucleado, sin cada tabique el único. Este proceso lo vemos muchas veces, lo vemos en algunos organismos como parte del ciclo de vida. También lo vemos en el desarrollo. Por ejemplo, los insectos, lo que hacen cuando el huevo del insecto, que se fusiona espermatozoide y óvulo, se fusionan los núcleos, queda una única célula. Ese núcleo se mueve cerca de la superficie del huevo y empieza a dividirse solo el núcleo, sin citoquinesis. Y lo que ocurre es que durante un periodo, esa célula es una única célula con una única membrana celular externa y un montón de núcleos. Y después lo que empieza a ocurrir es que se empieza a formar membrana celular. Acá tenemos una vista como desde afuera, de superficie, de los núcleos. Tenemos acá la mitosis ocurriendo y generando células cada vez más chicas. Y en este proceso no hay membrana celular. O sea, hay una sola que está por encima de todo esto, pero no hay membrana interna.
Y llega un punto en el cual empiezan a formarse las membranas. Acá no se ve, fíjense ahora, este es un corte transversal de ese mismo huevo. Lo que van a ver acá son todos los núcleos en el borde externo, en la periferia de ese huevo. Acá adentro es todo yema, alimento. Y lo que finalmente empieza a pasar es que empieza a crecer la membrana arrastrada por su esqueleto hacia el interior. ¿Ven cómo se empieza a estirar esto? Son todos paredes de tabiques de membrana que están apareciendo entre los núcleos, como una especie de tubos, y que finalmente se van a cerrar acá abajo y van a dejar un organismo que ahora sí es multicelular. Dejó de ser cenocítico, como ven acá, y va a pasar a ser multicelular, porque se van a cerrar por abajo y van a dejar limitados células independientes, cada una con un núcleo. Otra manera de alcanzar la multicelularidad es a través de la complejización progresiva de colonias, ¿sí? Muchos organismos unicelulares se asocian y viven en colonias, es decir, que viven en conjuntos de organismos similares, típicamente relacionados porque son todos derivados de la misma serie de divisiones mitóticas, y que se mantienen, en vez de dividirse, separarse físicamente y alejarse, se mantienen unidos y forman colonias. Y se ha visto en muchos casos que hay muchos linajes que evolucionan en colonias y que esas colonias tienen cada vez más células. Y en un momento empiezan a aparecer cierta división en las colonias entre algunos tipos de células y otros. Por ejemplo, los tipos que empiezan a aparecer células especializadas en reproducción, células especializadas en sostén, células especializadas en almacenamiento. Todavía mantienen cierto nivel de individualidad, o sea que las células todavía son autónomas y pueden vivir por sí mismas, pero en general la vida en colonia aumenta muchísimo su aptitud. Y esto lo que va haciendo, a medida que las colonias se van volviendo más y más complejas, es que cada vez las células se vuelven más interdependientes, hasta que llega un punto en que una célula deja de poder subsistir en ausencia del resto de la colonia. Y ahí es cuando pasamos de un organismo colonial a un organismo multicelular. Y esto lo vemos, por ejemplo, en algunos grupos actuales, como por ejemplo en el mismo grupo donde vimos evidencia de la transición entre la isogamia a la ovogamia. Ahí también vemos una transición de la vida unicelular a la vida colonial cada vez más completa. Entonces, en este linaje tenemos grupos que son unicelulares y que viven solitarios. Tenemos grupos que forman minicolonias de 4 individuos, grupos que forman minicolonias de 8 individuos o más, y grupos que empiezan a formar colonias que forman esferitas, de relativamente pocas células, más células, hasta individuos que tienen un montón de células y que además tienen células somáticas, diríamos, de sostén y alimentación, y células especializadas en reproducción. ¿Cuáles son las ventajas de la multicelularidad? Porque acá parece que estamos todos empecinados en llegar a ser multicelulares y superar todos los problemas. O sea, acá hay como una especie, estamos hablando de, bueno, seamos multicelulares ¿para qué? ¿Cuáles son las ventajas de ser multicelular? Tiene que haber ventajas porque si no, no habrían evolucionado los multicelulares. Una ya la dijimos, ¿qué podemos superar con la multicelularidad? El problema del tamaño, el problema del aumento de tamaño y que la caída de la relación superficie-volumen. O sea, al ser multicelular y dividir las células, el mismo volumen, compuesto por un montón de células, recupera esa relación superficie-volumen. ¿Sí? Entonces podemos incrementar el tamaño. ¿Y de qué sirve incrementar el tamaño? ¿Para qué? ¿Para qué ser más grande?
Por ejemplo, ser más eficiente. ¿Y qué otra cosa? Supervivencia. ¿Por qué? ¿Supervivencia en qué sentido? Supervivencia es un término amplio. ¿Eh? Mencionaste antes que es más difícil ser comido si sos más grande o si hay una célula muy chica y sos muchas células. Exacto, hay un escape de la predación. ¿Sí? Piensen en los dinosaurios, los saurópodos gigantes. ¿Por qué eran saurópodos gigantes? Porque es una manera de defenderse de los predadores, al mismo tiempo lo mismo que los elefantes, lo mismo que las ballenas. O sea, hay otras ventajas y otras cuestiones, pero también es muy importante el hecho de que el aumento de tamaño, si uno es más grande que la boca que te va a comer, la boca que te va a comer se le va a complicar. A veces se las arreglan igual, pero bueno, hay una carrera, una competencia evolutiva donde una de las maneras de llegar a ventaja es ser más grande que el otro, el predador. Otra ventaja. La especialización, o sea, vos poder especializar células en determinadas funciones te permite ser mejor o obtener habilidades respecto a... Podés aumentar la especialización. Cuando aumenta la especialización, ¿qué quiere decir? ¿Qué aumenta también? La complejidad, o sea que se puede ser más complejo, tener funciones más sofisticadas, más capacidad de hacer cosas distintas, de tener conjuntos, subconjuntos de células que hacen cosas muy específicas, sostenidas por las otras células. Se puede alcanzar niveles de especialización que harían que las células individuales no puedan sobrevivir por sí mismas, pero en el conjunto, como tienen otro sostén que las sostiene, que las alimenta, que les cumple las otras funciones, pueden superespecializarse hasta el punto de que dejan de ser funciones por sí mismas. Hay otra cosa que tiene que ver con el tamaño. Hay mayor capacidad de recuperación y también algo que tiene que ver con la capacidad de supervivencia, digamos, a mediano y largo plazo. Que tiene que ver cuando el ambiente es variable, cuando la comida escasea, es posible tener, si uno tiene más volumen, tiene más capacidad de almacenar reservas. Entonces tiene más capacidad de guardar materiales, tanto para la producción de energía como la producción de materiales de construcción de células, de moléculas y de células, que si uno es muy pequeño. Si uno es muy pequeño y tiene un montón de funciones que cumplir, queda poco espacio para guardar reservas. Y en general, la especialización lo que hace también es permite conquistar nuevos nichos ambientales, lugares donde una célula no podía llegar. Por ejemplo, la capacidad de los organismos multicelulares de tener células especializadas que recubran el exterior del cuerpo y lo protejan contra la desecación, le permite, incluso a costa de la vida de esas células, muchas veces la formación de cubiertas impermeables que no dejan salir el agua, no dejan que se desequen las del interior, implica la muerte de las células que están afuera. Y eso solo sería posible en un contexto multicelular, donde uno puede tener células que se sacrifiquen por las otras. ¿Sí? Un organismo unicelular no podría hacer eso. Y eso les permite conquistar nuevos ambientes que los organismos unicelulares no pueden. También mejora la motilidad, porque permite construir estructuras más complejas que pueden moverse. O sea, no hay organismos unicelulares que vuelen, por ejemplo. Y la natación de los organismos unicelulares es muy simple comparada con la natación de los multicelulares. Y todo esto está basado en esta capacidad de especializarse morfológica y funcionalmente, ¿sí? Que es un incremento en la complejidad. Y por último, algo que ya hablamos, y al menos un término les va a sonar de algún lado, que es esta idea de la separación del soma y la línea germinal. Que es posible entonces separar un subconjunto de células y preservarlas de todo lo posible de daño y mutaciones y guardarlas para sostener la integridad de la información del linaje. Mientras que el resto de las células es más libre de exponerse
por multiplicación, o sea, por el mero hecho de replicar el ADN ya de por sí es un riesgo para la información. Los organismos utilizan mecanismos que son energéticamente costosos para corregir los errores de copia. Si yo tengo células que no importa tanto si tienen errores de copia, ahorro un montón si solo uso esos mecanismos caros en este subconjunto pequeño de células. Entonces, eso me permite separar el soma y la línea germinal. Ahora, así como hay ventajas, hay desafíos, ¿sí? Para poder sostener un organismo multicelular es fundamental que las células, ¿qué tienen que hacer entre sí? Comunicarse, tienen que interactuar, ¿sí? La base de un sistema que actúa en conjunto es que haya interacción entre las partes, ¿sí? Y por lo tanto tiene que haber interacciones celulares que aseguren cohesividad, básicamente que vayan, o sea, para que algo esté junto tiene que estar enganchadas, las células que se mantengan juntas tienen que engancharse unas a otras de alguna manera, ¿sí? Si no, se separarían y no podría haber individuos porque no habría cohesividad. ¿Cómo mantenemos a las células unidas? Tiene que haber comunicación. Las células se tienen que comunicar entre sí de alguna manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que haber un mantenimiento de la homeostasis, mantenimiento del medio interno. Tiene que haber un desarrollo y tiene que haber comportamiento. ¿Sí? Y por último, también tiene que haber intercambio de sustancias. Las células tienen que intercambiar sustancias entre sí y con el medio ambiente. Tiene que haber movimiento de nutrientes, de gases, de metabolitos. Se tiene que poder superar los límites de la difusión. ¿Sí? Una neurona es una única célula especializada en la comunicación. Y vamos a hablar sobre la neurona después del recreo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces, tenemos un montón de funciones y cosas que necesitamos para que la multicelularidad funcione y se basan en su gran mayoría en interacciones celulares. O sea que lo que necesitamos es ver las distintas maneras en que las células pueden interactuar. Y la interacción típicamente es algún tipo de intercambio de información o de materiales. Entonces, hay muchísimos tipos de interacciones y hay muchísimas maneras de tratar de ver cómo clasificarlas. Una manera es pensarlas como interacciones asociadas a contactos entre células o asociadas a mensajes a través de otras moléculas solubles que viajan de una célula a otra. Entonces, cuando pensamos en señales asociadas a membranas, uno puede pensar en que hay las membranas que tienen proteínas y otras moléculas de membrana, son capaces de asociarse con otras proteínas de membrana. Por lo tanto, dos células pueden potencialmente interactuar a través de sus moléculas de membrana. Por ejemplo, a través de una molécula que manda una señal que se coloca en la parte externa de la membrana de una célula y que es reconocida por otra molécula. Esto es muy común, por ejemplo, en las células del sistema inmunitario. Hay células que se dedican a patrullar y detectar elementos foráneos, como por ejemplo un virus o una bacteria. Y cuando lo detectan, lo que hacen es lo atrapan, lo fagocitan, lo procesan y después los pedazos de ese elemento foráneo lo colocan en moléculas especializadas que quedan del lado de afuera de la membrana, expuestas, agarradas, y esas van a un receptor que está en otra célula. Esa otra célula, cuando encuentra ese pedazo expuesto
del elemento foráneo es capaz de disparar una reacción inmune. Un ejemplo de estas moléculas es el receptor en el cual se engancha el virus del SARS-CoV-2, el virus del COVID, que usa un receptor asociado a reconocimiento entre células para engancharse ahí, y por eso es que es capaz muchas veces de aglutinar células, porque el mismo virus puede enganchar el receptor de los lados de una membrana y de la otra. Otro tipo es uno que se llama uniones en hendidura o uniones gap o gap junctions, que son como túneles que se forman, conjuntos son como proteínas transmembrana que forman un túnel, que se unen entre las de una célula y la otra célula y forman un túnel que comunica los citoplasmas de las dos células, que permite pasar directamente señales eléctricas, nutrientes, moléculas mensajeras. Otro ejemplo menos común a veces, hay nanotubos. Las células forman tubos que contactan y envían señales a otras células. También hay interacciones a nivel de adhesión intercelular. Hay sistemas de moléculas también ancladas a las membranas que se enganchan entre sí, que permiten enganchar dos o más células entre sí. Y después hay interacciones por estrés mecánico directo, es decir, por movimientos del citoesqueleto de las células que, al estar conectadas por un anclaje a otra célula, transmiten ese movimiento a la otra célula y al citoesqueleto de la otra célula. Es decir, que si piensan que adentro de cada célula hay una red de andamiaje formado por el citoesqueleto, ese citoesqueleto se engancha a estructuras de anclaje que están en la membrana, que a su vez se enganchan en la estructura de anclaje en otra célula que se conecta al citoesqueleto. Entonces eso hace que si una célula mueve el citoesqueleto para este lado, va a haber una continuidad mecánica que dentro de la otra célula también se va a mover el citoesqueleto en esa dirección. Eso les permite generar movimientos coherentes. El otro tipo principal de interacciones celulares está mediada por factores solubles, es decir, moléculas que son transportadas en el medio líquido extracelular o intracelular, y que viajan hasta donde hay algún tipo de molécula receptora que les permite disparar una respuesta. Esto, por ejemplo, lo vemos en un tipo de señalización que se llama autócrina, que es la que vemos acá. En la señalización autócrina, la célula emite moléculas mensajeras al medio extracelular, y esas moléculas son recibidas por otras moléculas. Damián, estoy viendo. No, es peligroso eso que están haciendo. Sí, basta. ¿Sí? Esa señal la reciben receptores en la propia célula. ¿Sí? O sea, como que la célula se manda mensajes a sí mismo. Como cuando uno se manda un mensaje de texto a sí mismo, un WhatsApp, un Telegram o un mail para hacerse acordar de algo. Bueno, es la misma idea. La célula emite mensajes que ella misma es capaz de recibir y a los cuales es capaz de responder. Cuando la célula, en vez de recibir su propia señal, la manda y la recibe en células cercanas, células vecinas, adyacentes o cercanas, se llama señalización parácrina. ¿Sí? Básicamente la célula le manda mensajes a una célula cercana. Esos mensajes son moléculas mensajeras que salen al medio extracelular, difunden por el medio extracelular y llegan hasta los receptores en la otra célula, donde disparan una respuesta. A veces también hay vesículas que salen por procesos donde se forma una vesícula y se libera como una vesícula extracelular, una intracelular extracelular, que va a llegar a ser incorporada por endocitosis, por fusión, al interior de una célula, de otra célula, que va a recibir esa vesícula, que es una variante de la señalización parácrina. Y luego hay un tipo de señalización que se llama endocrina,
Que la idea es que la célula se va a mensajear con una otra célula, pero que en vez de estar cerca, esa célula está lejos. Entonces, la idea es como la célula lo que hace, la célula que envía la señal, libera moléculas al medio, y esas moléculas en el medio extracelular van a entrar dentro de algún sistema de comunicación a nivel organísmico, por ejemplo en el torrente sanguíneo, y van a viajar a todo el resto del cuerpo. Y por lo tanto, van a encontrarse con prácticamente todas las células del cuerpo. Sin embargo, solo aquellas células que tienen un receptor para esa molécula de señal en particular van a ser capaces de recibir una respuesta. Con lo cual, esto es muy parecido a cuando uno manda un mensaje, cuando uno escucha la radio. La radio, hay un emisor que emite ondas que llegan a todos lados, todo el tiempo. Sin embargo, solo vamos a escuchar lo que dice ese mensaje de radio si tenemos un dispositivo con la sintonía en el lugar adecuado para entender ese mensaje particular. ¿Sí? Eso es la idea que se llama de señalización de broadcast, donde se emite para todos, pero solo recibe el que tiene la capacidad específica de entender esa señal. Lo mismo también con la telefonía celular. Cuando ustedes llaman por teléfono a alguien por el celular, lo que están haciendo es mandar una señal a la torre y la torre la emite al universo. ¿Sí? Sin embargo, solo el dispositivo que tiene el número que corresponde a esa señal va a darse por enterado que es el objetivo de ese mensaje y va a iniciar la comunicación. ¿Sí? Esto es el sistema que es típico de las hormonas. ¿Sí? En las hormonas, la comunicación hormonal, la comunicación endócrina, se libera el mensaje al torrente sanguíneo o a los fluidos del cuerpo, llega a todas las células del cuerpo, pero solo aquellas células que son las células objetivo o células dianas son las células que van a tener el receptor que permita interpretar ese mensaje. Y luego tenemos señalización sináptica, que es un modo de señalización, que es una elaboración de la señalización parácrina, que la hacen células especializadas que se llaman neuronas. Y luego tenemos sistemas de transmisión del estrés mecánico. En vez de ser por células que están directamente enganchadas unas a otras, es por células que están conectadas a una matriz extracelular mecánicamente conectada, como si estuvieran conectadas a la misma red. Imagínense que las células secretan al exterior moléculas que se van enganchando y forman como el equivalente a una telaraña. Y se enganchan a parte de esa telaraña. Entonces, cuando una molécula es un estrés mecánico, cuando una célula es un estrés mecánico, en un lado de la telaraña puede transmitir ese tirón a través de las células de la telaraña a otras células que están también enganchadas en ese mismo hilo de la telaraña. Otro problema asociado además a la comunicación es la cohesividad. ¿Sí? Cómo mantener las células enganchadas entre sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo contactamos entre sí las células que están adyacentes una al lado de la otra? Y además a veces contactar con esta matriz extracelular, este medio externo a las células, que muchas veces las mismas células secretan y moldean, que se llama matriz extracelular. Y esto muchas veces combina la cuestión mecánica de que las células se queden pegaditas y enganchadas y cuando tiene una célula tiro de todas, y también el tema de la comunicación entre células. Hay como tres grandes tipos de uniones entre células que vemos sobre todo en los animales. Estas uniones en hendidura o gap, que mencionamos hace un ratito, un tipo de unión que se llama desmosoma y un tipo de unión que se llama unión estrecha. Las uniones gap, también llamadas en hendidura comunicantes, son estas uniones donde hay proteínas transmembranas que forman como una especie de tubo.
Y es un tubo que del lado extracelular tiene sectores que son afines al mismo tubo de otra célula, ¿sí? Entonces eso le permite conectarse como cuando uno conecta dos tramos de una manguera. Y eso lo que genera es un poro que va desde el espacio intracelular del citoplasma de una célula directamente al espacio intracelular del citoplasma de la otra célula. En general están compuestos por proteínas que forman un conjunto. Las proteínas se llaman conexinas o inexinas, dependiendo de hay variantes de invertebrados y invertebrados, y los grupos tienen estas variantes. Y este polo, este canal, es un canal que no es simplemente un agujero que deja pasar todo, sino que tiene capacidad de controlar lo que pasa entre las células. Pero esto básicamente lo que permite es darle continuidad, sobre todo continuidad eléctrica, a las células. Y permite que dos células funcionen como una única unidad. Otro tipo de unidad se llama de uniones, se llaman las uniones de anclaje o desmosomas. Que son uniones donde ya acá lo más importante es la unión física, básicamente que se queden enganchados. Son uniones que lo que hacen es anclar las células entre sí. Lo que tienen es, del lado interno, se forma una placa de proteínas que forman una especie de base interna, y esa base se conecta por proteínas transmembrana, que atraviesan la membrana, a las proteínas transmembranas que están del otro lado, digamos, en la otra célula. O sea que son como estructuras que se quedan enfrentadas, y estas uniones a su vez se unen a los filamentos intermedios citoesqueleto. Entonces esto lo que provee es continuidad mecánica. Entonces si yo tiro dos microfilamentos de acá, eso va a tirar de esto y eso va a tirar de esto. Entonces yo si tiro de una célula, tiro de todas las células que están enganchadas con desmosomas. Hay una variante del desmosoma que se llama hemidesmosoma, que es cuando de un solo lado hay una estructura así, y del otro lado lo que hay es la matriz, es fibra de la matriz exterior. Por ejemplo, así como se enganchan en el exterior, por ejemplo, los animales, es células de la mielina y de colágeno, que forman gran parte de esa estructura semisólida que forma la mayor parte de los tejidos, y a eso se enganchan las células. Entonces, un montón de células enganchadas a esta matriz es la matriz que le va a dar continuidad mecánica, no directamente de célula a célula, sino a través de una especie de telaraña de matriz intercelular. Entonces, adentro lo que va a haber son filamentos intermedios, y del lado externo lo que va a haber es una serie de proteínas que se llaman proteínas de adhesión, que se llaman caderinas. Caderinas, o esas también aparecen como cateninas. Y finalmente, otro tipo de uniones se llaman las uniones estrechas o uniones occludens, que lo que hacen es unir, digamos, son proteínas de membrana que se unen firmemente entre sí, y que lo que van haciendo es van formando como líneas de sutura en las células. Se van formando como hileras que, al ser tan estrechas, lo que generan es que acá, entre este espacio y este espacio, no haya movimiento de agua o iones. Es básicamente una unión impermeable. Y eso permite, por ejemplo, cuando yo tengo una capa de células, por ejemplo un epitelio, tengo un montón de células, y tengo de este lado, por ejemplo, un tipo de fluido como es el interior del intestino, y de este lado tengo los fluidos corporales. Y yo quiero controlar muy bien qué es lo que pasa. Yo no quiero que todo lo que hay en el interior del intestino pase a los fluidos corporales. Entonces lo primero que hago es sellar en los costados de las células, poner como una especie de sello impermeable entre células, de modo que nada del fluido que está en el intestino pueda pasar por entre las células y colarse entre el cuerpo. Que todo lo que tenga que pasar pase controladamente por dentro de la célula. O sea, a través de las membranas celulares
de la cara que da al intestino y la cara que da a los fluidos internos del cuerpo. Entonces, las uniones estrechas lo que hacen es sellar las membranas entre células adyacentes y así formar una barrera que va a separar las dos caras de un epitelio. La cara de este lado, que es una cara que se llama apical, y una cara que se llama basal. Porque también bloquean el movimiento a través de la membrana lipídica. Y lo que van a hacer es van a delimitar una polaridad en los epitelios, en las células epiteliales, que van a decir de este lado, de un lado de ese sellado formado por las uniones ocludens, y del otro lado de ese sellado y van a ser caras distintas. Entonces, acuérdense que así como muchas de las funciones de las células dependen de poder delimitar espacios con membranas, a nivel de tejidos delimitamos espacios usando membranas, pero para que no se nos cuelen cosas por entre las células, tenemos estas uniones que forman como sellos impermeables que permiten que una capa de células también pueda limitar de un lado y del otro la capa de células. Cuando hablamos de comunicación intercelular, en general lo que suele suceder es que hay moléculas señal o moléculas de señalización o señales moleculares, y esas señales moleculares, para ser interpretadas, ¿se acuerdan de cuando estudiaban lengua en la escuela? Toda comunicación tiene un emisor y tiene un receptor. Para que pueda haber comunicación, tiene que haber un emisor, un receptor y un medio que transmite ese mensaje. En el caso de las células, el emisor va a ser una célula que necesita mandar un mensaje, el receptor va a ser la célula que recibe ese mensaje, y el medio va a ser una molécula que va a ser fabricada y liberada por la célula emisora, y otra molécula que va a ser el receptor, otra molécula que va a ser afín al emisor y que va a estar conectada a otro sistema molecular que le permita transducir la señal. ¿Qué quiere decir transducir? Detectar una señal y transformar esa señal en otro tipo de señal que permita generar una respuesta. Las moléculas de señalización típicamente se liberan al medio extracelular. Cuando son hidrosolubles, es decir, que son moléculas polares, solubles en agua, esas moléculas, si son solubles en agua, ¿pasan membrana o no pasan membrana? No pasan membrana. Entonces, los receptores tienen que estar por fuera de la membrana. Van a recibir la señal de estos receptores y típicamente lo que va a suceder es que van a disparar una serie de reacciones químicas y de moléculas que van a terminar generando una respuesta. Pues una respuesta a nivel de citoplasma o pues una respuesta a nivel de expresión de genes. Si la molécula de señalización es no polar, ¿puede atravesar membrana? Sí. Entonces, cuando las son hidrofóbicas o no polares, esas moléculas van a atravesar membranas y los receptores van a estar directamente o en el citoplasma o a veces inclusive en el núcleo. Entonces, independientemente de dónde están los receptores y las moléculas, cuando, dependiendo de quién es el que emite y quién es el que recibe el mensaje, como mencionamos antes, tenemos señalización autócrina, que es cuando la célula que emite las moléculas mensajeras es la misma que tiene los receptores para esas moléculas. ¿Sí? Es la célula mandándose un mensaje a sí misma y respondiendo, o sea, la presencia de receptores generalmente está asociada a la presencia de una capacidad de respuesta. Cuando la molécula emitida por una célula viaja por difusión y es recibida por receptores en moléculas cercanas, adyacentes o suficientemente cercanas para que la difusión sea efectiva, tenemos señalización parácrina. Los receptores se expresan en moléculas, en células cercanas a la que la producen, y estas moléculas son liberadas, las de señalización, en medio intracelular, y esto genera, al ser recibidas, una respuesta. Y finalmente tenemos la señalización endocrina,
que es cuando la molécula libera a un medio que va a alcanzar a todo el organismo, pero solo aquellas células que tengan receptores para esa molécula van a ser capaces de responder esa señal. Y eso puede suceder en células cercanas o en células muy lejanas. Las moléculas se liberan al medio intercelular y son transportadas a un sistema circulatorio hasta las células de Tillman. Lo importante es que acá ya no dependemos solamente de la difusión. En general hay algún tipo de sistema circulatorio que va a mover esas moléculas por todo el cuerpo para que puedan llegar a las moléculas objetivos. Y lo otro importante es que en general, como pasa esto, las moléculas van a llegar a muchísimas células, pero solo aquellas células capaces aquellas células que tengan los receptores para esas moléculas van a ser las que reciban el mensaje y respondan en consecuencia. Esto, de vuelta, es típico de todos los sistemas hormonales de comunicación. ¿Sí? Son los sistemas donde hay en una parte del cuerpo células especializadas en mandar señales y donde esas señales por ahí van a estar recibidas en otra parte totalmente distinta del cuerpo, como en muchos de los sistemas hormonales. Porque nosotros tenemos muchas veces células que están en el cerebro, que mandan a la sangre, al torrente sanguíneo, señales que después son recibidas en otros órganos que están en el abdomen o en otras partes del cuerpo. Una alternativa a esto que está asociado a organismos cada vez más grandes, organismos muy pequeños, donde la comunicación por mensajes parácrinos alcanza, no necesitan hormonas, no necesitan comunicación endocrina. Pero a medida que el organismo se vuelve más y más y más grande, la difusión actúa a milímetros, ponele a 1 centímetro de distancia con toda la furia. Pero no puedo mandar un mensaje de mi hombro a mi mano usando comunicación parácrina, usando difusión. Entonces necesito otra manera. Una manera es la difusión endócrina y la otra manera la señalización sináptica a través de sistemas neuronales. Acá lo que hay son células especializadas que lo que hacen es formar extensiones muy largas que se comunican con otras células del mismo tipo a través de terminales que se llaman sinapsis. En la sinapsis lo que ocurre es que moléculas mensajeras son liberadas a un espacio relativamente pequeño entre las células y ahí son recibidas por receptores para esas moléculas mensajeras y van a esperar una respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre esto y una comunicación parácrina? Las neuronas, al ser largas, la información viaja por dentro de la célula. Que hay otro paso, claro, exactamente. O sea, este tramo nomás, esto es comunicación parácrina. O sea, no sigue la misma definición. Lo que pasa es que estas células tienen además un segundo conducto de comunicación, que es una señal eléctrica que viaja a través de esa prolongación de la célula. Y esa prolongación puede ser muy, muy larga. Y eso hace que en vez de estar limitado por los límites de difusión, pueda alcanzar organismos muy grandes. Tan grandes como pueda crecer uno de estos tubos. Y si hace falta más, se ponen varias en serie. Y esto es lo que forman es el principio de la comunicación neuronal. Las moléculas mensajeras asociadas a la señalización sináptica se llaman neurotransmisores. Cuando en una sinapsis esta parte recibe la señal, finalmente lo que hace es disparar un proceso que cambia el equilibrio de iones en esta membrana y eso genera un potencial eléctrico que se puede transmitir a lo largo de todo este tubo hasta que llega a la sinapsis siguiente, donde de vuelta a una liberación de neurotransmisores que continúa
la cadena de señales. Y esto es muchísimo más rápido, obviamente, que la difusión, y también es bastante más rápido que la difusión endócrina. Y habiendo hablado de señalización, vamos a hablar un poco de intercambio de sustancias, ¿no? El transporte de nutrientes está asociado a la difusión. También está asociado a un proceso que se llama digestión, ¿sí? En el proceso por el cual moléculas más complejas o complejos macromoleculares o pedazos de otros organismos son rotos en fragmentos más pequeños o degradados a moléculas más simples, que es la digestión. Luego tenemos que llevar, en organismos grandes donde la difusión no alcanza, llevar estos nutrientes de un lugar a otro. Y ahí tenemos los sistemas circulatorios. En organismos que hacen respiración celular, además, tenemos una necesidad de incorporar oxígeno para el proceso de respiración celular y deshacernos del dióxido de carbono que se genera como resultado final. O sea que hay que hacer lo que llamamos intercambio de gases. Porque el oxígeno y el dióxido de carbono son gases a temperatura fisiológica. Y eso se hace a través de tejidos especializados que llaman epitelios y también requieren de sistemas circulatorios para mover del lugar donde se intercambia con el medio externo oxígeno y dióxido de carbono, hay que llevarlo a todas las células que lo van a estar necesitando o que lo van a estar liberando. Y luego hay otro proceso que se llama excreción, que con todos los metabolitos, todas las moléculas que van quedando, se van formando como parte de procesos metabólicos, no todas son útiles. Y de hecho muchas cuando se acumulan son tóxicas. Acuérdense que si tenemos demasiado del producto de una reacción, la reacción deja de funcionar. O sea que ya de por sí hay cosas que tenemos que sacarnos encima todo el tiempo. Algunas se reciclan, otras no se pueden reciclar y es necesario sacarlas del cuerpo. Y ese es el proceso de excreción. Otro problema que no es el mismo pero está asociado es la cuestión del balance hídrico. El balance hídrico es asegurar que en el cuerpo haya la cantidad de agua necesaria para sostener un metabolismo que funcione bien. Ni demasiada, ni muy poca. Acuérdense cuando hablábamos de ósmosis y este problema de que una célula le puede estar entrando agua todo el tiempo y si se diluye demasiado los contenidos de la célula aumenta de volumen, pierde la capacidad de controlar la concentración que necesita para que el metabolismo funcione a la velocidad adecuada y encima, muchas veces, genera una presión que pasa que la célula incluso estalle. Lo mismo cuando pasa lo contrario, cuando se pierde agua, se concentran demasiado los solutos dentro de la célula y deja de funcionar adecuadamente. Entonces hay que mantener un balance adecuado en la cantidad de agua en cada tipo de célula y cada tipo de tejido. Y esto se hace a través de sistemas excretores o renales. Y por último tenemos que hablar de que si hablamos de predación de seres ya más grandes que predan sobre otros, tenemos cuestiones donde entra el tema de la defensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay otros organismos que van a querer predar sobre nosotros, algunos más grandes y otros simplemente viviendo adentro de nuestros propios recursos. Y ahí es donde entran los sistemas inmunitarios. Entonces, todas estas soluciones a los desafíos de la multicelularidad van a generar la aparición de distintos tipos de sistemas y de estrategias que solucionen estas dificultades, estos desafíos. Vamos a ver ejemplos concretos de cada una de estas cosas cuando veamos diversidad de planes corporales. ¿Sí? Ahora se lo dejo planteado para que vean cómo se engancha lo que hablamos acá. Las ventajas y los desafíos de la multicelularidad asociados a las escalas corporales, a los cambios en las escalas y a la necesidad de desarrollar sistemas complejos que puedan resolver todos estos desafíos. Entonces, con esto y repasando, hablamos de cómo la biología de las dimensiones genera límites a los organismos biológicos y a sus adaptaciones,
cómo la unicelularidad y la multicelularidad surgen como distintas maneras de enfrentar distintos desafíos asociados al cambio de tamaño y al cambio de especialización. Y por último vimos cómo son las estrategias generales que utilizan las células para poder construir organismos multicelulares. Así que con esto damos por terminada la clase de hoy y a partir de la próxima vamos a empezar a hablar sobre desarrollo, sobre cómo a partir de una única célula los organismos se desarrollan como organismos multicelulares. ¿Alguna pregunta? Bien. Por ahora no.